El 24 de abril de 2013, un edificio de 8 pisos en las afueras de Dhaka, Bangladesh, se vino abajo en minutos. En su interior trabajaban miles de personas que cosían para el mundo, para nuestros escaparates, para nuestras ofertas, para nuestros armarios. Ese colapso, el Rana Plaza, dejó 1,134 personas fallecidas y más de 2,500 heridas. El peor desastre de la historia contemporánea de la industria de la confección. No fue un accidente inevitable, entre comillas. Fue la consecuencia de advertencias ignoradas, de estructuras sin seguridad y de una cadena de suministros que sabía apretar costos al máximo, pero no para asumir riesgos humanos. El Rana Plaza no es una anécdota local solamente, es un símbolo global, una maquinaria transnacional donde el precio final oculta el precio humano. En Bangladesh, la confección emplea a millones de personas. Y así fue que el país creció exportando ropa a precios que compiten centavo a centavo. Las fábricas operaban con subcontratación y en cascadas de edificios multiusos adaptados sin garantías suficientes. Mientras trabajadores y trabajadoras denunciaban jornadas extenuantes y miedo a perder el empleo si alzaban la voz. ¿Y sabes algo? El día anterior al derrumbe hubo grietas, hubo miedo, y aún así al día siguiente muchas personas regresaron a trabajar. Y esto no fue por imprudencia, sino por necesidad. Cuando tu salario sostiene a una familia, quedarte en casa, créeme que no es una opción. Esa tensión entre el miedo y el hambre late en cada historia que vamos a contar en este episodio de Relatos Retorcidos número 14. El episodio de hoy se llama El Rana Plaza, la tragedia que expuso la cara oculta de tu ropa. Comenzamos. There has been another horrific incident at a garment factory in Bangladesh. An 8-story building collapsed today, killing at least 145 people and injuring hundreds of others. This just months after a fire killed more than 100 people and put the unsafe working conditions at many factories in the global spotlight. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más a Relatos Retorcidos. Este es el episodio 14. Vamos avanzando bien. La verdad andamos contentos porque les estamos trayendo ya episodio cada domingo. Domingo tras domingo estamos trabajando arduamente. Y agradecemos a todos los lugares donde está llegando este podcast. Créanme que para mí es impresionante el pensar que esto iba a poder ser más allá de un solo país, que es mi país, que es México, ¿no? Yo pensaba que las cosas nada más iban a quedar aquí en mi México. Estoy contento, amigos míos, y he estado viendo ahorita en este mes básicamente lo que ha sido la audiencia que tenemos. Y pues la verdad, muy agradecido, amigos míos, porque tenemos oyentes ya no solamente de México, sino de Colombia, de España, de Estados Unidos, de Perú, de Italia, de Chile, de El Salvador, de Holanda, de Uruguay, de Ecuador, de Rusia, de Reino Unido, de Paraguay, de Guatemala y de Argentina. Imagínense, amigos, son cosas que no esperaba ver. Pero estamos muy contentos porque ese es el propósito de este podcast, que siga llegando más personas, ¿no? Bueno, este episodio es un episodio fuerte, no como los que hemos contado, que a veces son un poquito más tensos, más fuertes, pero en este episodio vamos a hablar de una de las tragedias, o la que para mí y para los demás se consideran la tragedia más terrible en la historia de la confección, tanto como moderna como pasada, ¿no? Vamos a hablar de una historia que pasó en Bangladesh. Y bueno, por favor, amigos míos, antes de comenzar con el episodio, les pido un gran favor, que se puedan darle al botón aquí de seguir en Spotify o en las plataformas de audio donde nos escuchen, y aparte que nos puedan ayudar, por favor, a puntuar con 5 estrellas el podcast, si ustedes así lo prefieren.
dejar un comentario aquí en Spotify, que sí se puede, amigos míos, y en YouTube también suscribirse, porque eso, amigos míos, a mí me serviría muchísimo para seguir creciendo este proyecto, ¿no? Que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes y lo hacemos primero como un hobby, pero queremos que crezca realmente, ¿no? Muchísimas gracias también por todos los que nos escuchan. Vamos muy bien, estamos avanzando perfecto y les agradezco. Entonces, amigos míos, sin más que decir, por favor, disfruten este episodio y sobre todo concienticemos acerca de lo que se va a contar en este capítulo. Comenzamos. Bien, amigos, pues miren, tras este desastre que te voy a contar, el mundo reaccionó de muchas maneras. Se firmó un acuerdo legalmente vinculante para inspeccionar, remediar y transparentar la seguridad estructural y contra incendios en miles de fábricas. Esto fue en un tratado llamado el Accord on Fire and Building Safety en Bangladesh, cuyas obligaciones para las marcas incluían inspecciones, financiamiento de remodelaciones y divulgación de sus fábricas proveedoras. Este instrumento se transformó después del International Accord, que hoy mantiene programas activos y una lista pública de signatarios. No fue caridad, fue la exigencia mínima de responsabilidad en una cadena que genera miles de millones. Y estamos hablando evidentemente de dinero. Pero un acuerdo no devuelve abrazos, no borra pesadillas, no devuelve a familiares. Los sobrevivientes arrastran un estrés postraumático, depresión y duelos complicados. Estudios con trabajadores de confección en Bangladesh tras desastres industriales han documentado prevalencias altas de síntomas depresivos, recordándonos que el colapso no terminó cuando callaron las sirenas. En este episodio es ante todo un acto de respeto y a quienes no pudieron contar esta historia, a quienes no sobrevivieron y a quienes tienen estas cicatrices visibles e invisibles, a sus familiares y a todos ellos que se preguntan qué pasó con esta historia, y sobre todo nosotros que somos ampliamente consumidores de la ropa, ¿no? Este episodio es para concientizar acerca de lo que ha sucedido. Y la pregunta inicial es aquí: ¿cuánto vale una prenda si su costo real lo pagó otra persona con su vida? Entonces, amigos míos, en este episodio vamos a concientizar un poquito más acerca de lo que pasó en esta historia y de lo trágico que fue en realidad. Bueno, y ya de lleno a este episodio, pues nos vamos con la moda silenciosa que grita. Amigos, quizás recuerden un episodio extraño que captó nuestra atención en redes sociales. Y me gustaría empezar con esto antes de llegar de lleno a la tragedia de Bangladesh. Verás, en 2022 estábamos en plena pandemia y comenzaron a viralizarse una sarta de fotografías en plataformas como TikTok y en ese tiempo Twitter, lo que hoy se conoce como X, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Había personas que estaban comprando en esta plataforma que muchos a veces adquirimos productos a muy bajo costo, lo que se conoce como Shein. ¿Sabes qué estaba pasando? Estaban descubriendo algo inquietante. En las etiquetas había mensajes bordados o escritos que decían "Help me", SOS, o "I need your help". Supuestamente esto empezó a hacer ruido porque ciertamente eran mensajes de auxilio pidiendo ayuda, y se comentaba que eran a través de estas prendas mensajes de socorro por parte no solamente de trabajadores, sino que se comentaba que de niños que estaban siendo esclavizados por parte de las fábricas y maquilas de confección a las que les trabajaba Shein. Entonces, en ese momento, pues muchas personas nos estábamos preguntando que podía ser más que una realidad, un mito urbano, ¿no? Nosotros decíamos que esto podría ser nada más un invento y que la gente que subía esto lo hacía por vistas, ¿no? Pero, sin embargo, esta noticia empezó a viralizarse y a encender una pregunta que sí nos puso a dudar. ¿Bajo qué condiciones trabajaban quienes fabrican nuestra ropa, ¿no?
Y mira, te voy a dar un dato. Según investigaciones de Public Eye de 2021, los proveedores de Shein en Guangzhou imponían semanas laborales de 75 horas. 75 horas a la semana. Es muchísimo. Además, tenían un día libre, escucha bien, por mes nada más. Y eran penalizados con deducciones drásticas económicamente si cometían errores mínimos. Y mira, muchos ni siquiera podían permitirse una simple pausa para beber agua. Y mira, esta fue una investigación de Hardiman en 2021 llamada Public Eye Report. Además, esto se fue reflejado en lugares como BBC News. Además, también se sabe, amigos míos, que el uso de etiquetas con frases como las mencionadas continúa sin pruebas claras de ser mensajes reales. Plataformas de tiendas virtuales, vamos a decirlo así, como Snopes y Shein, mismo los han negado, sugiriendo que podrían tratarse de una traducción errónea, y aunque esto no logra convencer a todos, la sospecha pública es más grande y también hay una urgencia grande de saber si esto es real o no. Y mira, mientras estas historias se viralizaban, estadísticas impactantes revelaban que este escenario no sería un caso aislado. Déjame te lo digo, que en 2024 la OIT y la UNICEF reportaron que 138 millones de niños estaban involucrados en el trabajo infantil en el mundo, de los cuales, escucha bien, 54 millones desempeñaban labores peligrosas que ponen en riesgo su salud, su seguridad o su desarrollo. Esto lo dijo la UNICEF en 2024. Otra fuente como Lindler señala que industrias de la moda utilizan manos de obra infantil en expansión, y es que se estima que alrededor de 168 millones de menores trabajan en la cadena textil, muchos de ellos expuestos diariamente a condiciones totalmente peligrosas. Amigos míos, esto es terrible porque una vez más, la semana pasada comentábamos el caso de Fernandito, una vez más un niño en peligro, y qué terror pensar que de entre 138 a 168 millones de niños en el mundo sufren condiciones laborales como estas. Es terrible que con los niños pase esto, pero créeme que a las empresas que generan millones al día o que generan miles de dólares, como lo son Shein y todas estas empresas, no le interesa quiénes trabajen, solamente les interesa pues lo que es vender, ¿no? Y lo aterrador, créeme, que no está en pensar que esta no es una historia de un país como en Bangladesh, es un reflejo que realmente sucede en todo el mundo, ¿no? Donde un sistema pues de producción veloz y barato pues puede facilitar tragedias como la que te estoy por contar. Muchos de nosotros como consumidores fuimos cómplices silenciosos, pagando piezas de ropa sin saber que alguien terminó encerrado dentro de una etiqueta para pedir ayuda. Y realmente es que muchas de las ocasiones no lo sabemos. Esa es la realidad. Bien, ahora vamos a irnos ahora vamos a un país sobre hilo, la industria textil en Bangladesh antes del desastre. Para comprender lo que ocurrió en el derrumbe del Rana Plaza, pues es necesario dar un paso atrás. Bangladesh, un país pequeño en extensión, vamos a decirlo, pero es gigantesco en la industria textil, y se convirtió en las últimas 3 décadas en uno de los principales proveedores de ropa para el mundo. Es muy posible que ropa que traemos puesta hoy en día haya venido de ese lugar, créeme. Y detrás de cada etiqueta que dice, entre comillas, Made in Bangladesh, hay una historia marcada por desigualdad, explotación y sobre todo por un sistema económico que coloca las ganancias encima de las mismas vidas humanas. Y bien, pues ¿qué pasa con Bangladesh y el auge textil? Mira, desde finales de los años 90, la industria de la confección se transformó en el motor de la economía bengalí. Para el año 2013, justo antes del colapso del Rana Plaza, el país ya ocupaba el segundo lugar mundial en exportación de ropa, solamente detrás de China, que sabemos que es uno de los mayores productores. Ahora sabemos que es el mayor, pero
inmediatamente cuando pensamos en cosas bootleg, vamos a decirle así, o cosas clone y todo eso, la mayoría pensamos que vienen de China y es real, pero también mucha de la ropa que consumimos viene de Bangladesh. Y mira, el sector representaba cerca del 80% de las exportaciones totales de Bangladesh. Esto según el World Trade Organization en 2013. Pero ese crecimiento vertiginoso tenía un costo humano incalculable, amigos míos. Los trabajadores, en su mayoría mujeres jóvenes, recibían salarios muy bajos. En promedio, $38 mensuales en 2012. Esto es una de las cifras más bajas en el mundo, según la campaña que te decía de la investigación de ropa limpia en 2012. Y hay prisiones en el mundo, esto es bien sabido. Pero ¿qué pasa cuando las fábricas son como unas prisiones modernas? Verás, las fábricas de confección, conocidas como garment factories, operaban bajo condiciones de hacinamiento, sin ventilación, con salidas de emergencia bloqueadas y turnos de hasta 14 o 16 horas al día. Tú pensarás que esto que te estoy contando es quizá una exageración. Créeme, te lo digo en serio, esto no es una exageración, esto es real. Porque hay un informe de Human Rights Watch en 2012 que señalaba, amigos míos, que el 60% de los trabajadores entrevistados reportaron haber sufrido amenazas, abusos verbales o incluso físicos por parte de los supervisores. La violencia no era la excepción, amigos míos, sino el método de disciplina. Qué impresionantes son estos casos, porque había advertencias ignoradas para enfocarnos en el Rana Plaza. Escucha. Antes del derrumbe del Rana Plaza ya se habían registrado múltiples tragedias. La más conocida fue el incendio en la fábrica Tazren Fashion en 2012, donde murieron 117 personas y más de 200 resultaron heridas. Las salidas de emergencia estaban cerradas con candados. Ese desastre pues debió ser la alarma para cambiar el sistema, pero el negocio era demasiado rentable como para detenerse, amigos míos. El Bangladesh Institute of Labor Studies estimaba que entre 2005 y 2012 murieron más de 600 trabajadores en incendios o derrumbes fabriles. Cada cifra era una advertencia, cada cadáver era un mensaje, pero las grandes marcas internacionales optaron por mirar hacia otro lado. Este era el rol de las marcas internacionales. Escucha, empresas como Primark, Walmart, H&M, Benetton y muchas otras eran parte de esta cadena de producción. Así que un paréntesis antes de continuar con esta historia. Hay que saber bien a qué marcas les consumimos, porque aquí están marcas muy importantes que a lo mejor, por ejemplo, Walmart, que vamos a comprar la despensa básica y vemos que hay una sección de ropa, ¿no? Y recordarás, y donde venden playeritas, donde venden ropa a muy bajo costo, pero realmente no sabemos ¿de dónde vienen? ¿O qué hay atrás? Lo mismo pasa con H&M. La gente de dinero, la gente que está bien acomodada, va mucho a comprar ropa de H&M. Incluso la gente que son clase media o más baja, guardan su dinerito y compran en H&M sin saber que también es una de las marcas que evidentemente apoyó esta cadena de producción. Y mira, aunque los contratos los vinculaban a proveedores entre comillas locales, la presión que ejercían para producir a bajo costo y en tiempo récord obligaba a los dueños de las fábricas a sacrificar la seguridad por la rapidez. Si bien hay que decirlo que no era el problema directo de las empresas grandes, ellos solamente pagaban a las productoras, pero la presión que pedían de una producción grandísima hacía que estos dueños de las fábricas llegaran a tener esas explotaciones de 14 a 16 horas al día. Es una locura. Ahora escucha, un análisis publicado en The Guardian en 2013
indicó que muchas de estas marcas hacían auditorías superficiales, enfocadas en la calidad de la prenda, no en las condiciones laborales. Y cuando surgían denuncias, el recurso era simple: negar responsabilidades directas. Es que esto es muy sencillo. Simplemente en las auditorías solamente decían: yo quiero, y a mí lo que me importa es ver las prendas, si son de calidad, para dejarlas en un costo alto. No le importaban y no le siguen importando, hay que decirlo, la seguridad de los trabajadores. Vamos a hacer un pequeño análisis psicólogo y social desde la ignorancia, pero investigamos acerca de este caso. La explotación laboral en Bangladesh generó una dinámica que los psicólogos llaman normalización de la violencia estructural. Esto dado por Galtung en 1969. Es decir, una situación en la que las víctimas terminan aceptando como, entre comillas, normal condiciones abusivas, porque no perciben otra alternativa de vida. Estudios como el de Kaver y Mahmood en 2004 sobre mujeres en la industria textil bengalí muestran que muchas trabajadoras, pese a las pésimas condiciones, veían las fábricas como su única salida para escapar de matrimonios tempranos o pobreza extrema. El dilema psicológico era brutal: aceptar la explotación o enfrentar un futuro aún más incierto. Qué complicada debe ser sus vidas de estas chicas, ¿verdad? Y mira, vámonos a la grieta que pasó antes del colapso. La grieta antes del colapso, esto es algo muy importante. Mira, el Rana Plaza era un edificio de 8 pisos en el distrito de Sabar. Ya había recibido denuncias por grietas en la estructura. Sin embargo, escucha lo siguiente: los dueños de las fábricas instaladas ahí obligaron a los empleados a entrar. Y es que en un sistema donde las marcas globales presionaban por productividad y los dueños locales buscaban no perder esos contratos de adinerados, la vida humana se convirtió en un dato, pues totalmente secundario y sin peso. Este fue el caldo del cultivo, amigos míos, el terreno fértil para que la tragedia del 24 de abril de 2013 no solo ocurriera, sino que fuera inevitable. Verás, vamos a la parte más complicada de este episodio: el día en que el Rana Plaza se desplomó. Un día que quisiéramos que no hubiera sucedido, pero que abrió las puertas a muchas concientizaciones. Verás, la mañana del 24 de abril de 2013 amaneció como una más en Sabar, un suburbio industrial a las afueras de Dhaka, Bangladesh. Esto es la capital. Pero aquel día se transformaría en una de las páginas más oscuras de la historia laboral mundial. Hubo advertencias ignoradas, recuérdalo. El día anterior, el 23 de abril de 2013, ya se habían detectado grietas enormes en las paredes del Rana Plaza. Los bancos y oficinas en el edificio decidieron cerrar inmediatamente. Pero los dueños de las fábricas textiles instaladas en los pisos superiores no hicieron lo mismo. Bien, trabajadores como Shana Begum, una costurera de 20 años, declararon más tarde que los supervisores les habían dicho, y cito: si no entran a trabajar, no recibirán su salario del mes. Y según investigaciones del Bangladesh Institute of Development Studies en 2014, las amenazas salariales eran un mecanismo habitual de coerción en la industria textil. La supervivencia diaria de miles de familias dependían de esas horas trabajadas. Nos vamos a la mañana del derrumbe, amigos míos. Eran las 8:57 de la mañana cuando los primeros crujidos recorrieron los muros. En cuestión de segundos, escucha, los 8 pisos del edificio colapsaron como un castillo de naipes. Según un informe de la International Labour Organization en 2014, el tiempo total del derrumbe fue de menos de 90 segundos. ¿Qué tiempo te iba a dar para reaccionar, amigos míos? En ese breve instante quedaron atrapadas más de 3.500 personas.
Ahora, imagínate el sonido de miles de máquinas de coser apagándose de golpe, el estruendo de los muros cediendo, los gritos y el polvo cubriendo todo. ¡Qué terrible! Y ahora, ¿cuál fue la cifra inicial de la tragedia? En las primeras estimaciones se hablaban de cientos de muertos, pero con cada hora que pasaba, con cada rescate, el número crecía. Finalmente la tragedia se consolidó como el peor desastre industrial en la industria de la moda. 1.134 muertos confirmados, más de 2.500 heridos y cientos de desaparecidos cuyos cuerpos jamás fueron recuperados. Y es que en un estudio realizado en 2016 por la psicóloga Simone Alexander, publicado en el Journal of Traumatic Stress, comenta que tragedias colectivas como esta generaron no solo un trauma individual, sino un trauma social compartido. Esto significa que toda una comunidad, incluso quienes no estuvieron presentes, sienten el impacto como si lo hubieran vivido, creando generaciones enteras marcadas por la memoria de una catástrofe. Yo estoy seguro que hasta el día de hoy en Bangladesh no se ha olvidado esta historia, mucho menos aquí en el mundo, y por eso la estamos contando hoy. Y es que el caso del Rana Plaza no fue solo un accidente, fue una advertencia que el mundo no supo escuchar a tiempo. Y la herida psicológica no se limitó a las familias de las víctimas, sino que alcanzó toda una nación, amigos míos. Bueno, amigos, ahora vamos a lo que es el rescate y la tragedia. Bien, el 24 de abril de 2013, la tierra aún estaba cubierta por polvo, escombros y gritos. El Rana Plaza había colapsado como un monstruo cansado de sostener tanto peso, y en cuestión de segundos se había convertido en un cementerio de concreto. Ese mismo día comenzó una de las operaciones de rescate más dolorosas y caóticas de la historia reciente en Bangladesh. Miles de personas, entre ellos bomberos, militares, rescatistas, voluntarios y simplemente civiles, se lanzaron sobre las ruinas con la esperanza de salvar vidas. No había maquinaria suficiente, no había protocolos claros y en muchos casos lo único con lo que se contaba era con manos así simplemente y una determinación feroz. Los rescatistas cavaban con varillas de hierro, martillos improvisados y hasta cucharas de cocina, porque las herramientas pesadas llegaban tarde y muchas veces ponían en riesgo a los sobrevivientes que todavía estaban atrapados. Escucha bien esto. Durante 21 días consecutivos, el mundo vio cómo las ruinas se convertían en escenario de escenas desgarradoras. Y mira, no solo las víctimas quedaron marcadas. Muchos de los voluntarios que participaron en el rescate confesaron haber desarrollado síntomas de estrés postraumático severo. Según un estudio de la Universidad de Dhaka en 2015, más del 70% de los rescatistas reportaron pesadillas recurrentes, ataques de pánico y sentimientos de culpa por no haber podido salvar a más personas. Uno de ellos declaró: podía escuchar a gente gritar bajo los escombros, y luego esos gritos desaparecían. Nunca olvidaré ese silencio. Bien, en psicología esto se conoce como la culpa del sobreviviente vicaria, un fenómeno descrito por la investigadora Judith Herman en 1992 en su obra llamada Trauma and Recovery. Ocurre cuando incluso quienes no sufren el accidente directamente sienten que cargan con la responsabilidad de quienes murieron. Evidentemente la mirada del mundo se enfocó en Bangladesh. Las imágenes del rescate estaban recorriendo el mundo entero. Cuerpos destrozados entre las vigas, manos asomándose desde los huecos del concreto, madres llorando mientras sostenían fotografías de sus hijas desaparecidas. La tragedia ya no era solamente de Bangladesh, era un espejo de la brutalidad de la moda rápida que vestía el mundo entero. El New York Times tituló el 26 de abril del 2013, y cito: Bodies pile up as factories fall in Bangladesh. La BBC describió la escena como, entre comillas, un mar de telas, polvo y cadáveres,
y organizaciones como Human Rights Watch la calificaron como una masacre industrial evitable. Según las investigaciones del psicólogo Ervin Stauf en 2003, en su libro The Psychology of God and Evil, en desastres de gran magnitud emergen tanto la peor indiferencia humana como los actos más heroicos. El caso del Rana Plaza fue un claro ejemplo. Verás, dueños de fábricas que ignoraron grietas y obligaron a trabajar de momentos extensos a sus trabajadores, a también civiles que arriesgaron sus vidas para salvar desconocidos. Desgraciadamente estas son las dos caras de la moneda siempre que sucede una tragedia. Personas indiferentes que no les interesa nada y personas que realmente hacen algo para que algo bueno suceda, créanme. El trauma colectivo que dejó este rescate no fue solamente psicológico, también fue moral. Mira, en Bangladesh y el mundo entero quedaron confrontados con la pregunta incómoda: ¿cuánto vale una vida frente a una simple camiseta de $5? El Rana Plaza simplemente no solo se derrumbó sobre sus trabajadores, se derrumbó en una conciencia mundial. El derrumbe de este Rana Plaza no solo dejó toneladas de concreto y miles de cuerpos atrapados bajo los escombros, también dejó una herida invisible que marcó para siempre a Bangladesh, el trauma colectivo. Y mira, este es un dato un poquito inquietante, y es que los sobrevivientes cargan hasta hoy secuelas psicológicas profundas. Porque según la investigación del psicólogo B. van der Kolk en 2014, llamada esta investigación como The Body Keeps the Score, el cuerpo guarda memoria del trauma y revive constantemente los episodios de angustia. En el caso de los obreros del Rana Plaza, muchos describen ataques de pánico cada vez que escuchan ruidos fuertes, insomnio prolongado y la incapacidad de volver a ingresar a una fábrica sin sentir que las paredes se derrumban sobre ellos. ¿Y cómo culparlos cuando realmente es terrible esto? Pero va más allá de un trauma individual, amigos míos. Lo que persiste es el duelo inconcluso de miles de familias, amigos. No todos los cuerpos fueron recuperados ni identificados, porque algunas madres siguen esperando noticias de sus hijas, convencidas de que en algún momento aparecerán. Este fenómeno ha sido ampliamente documentado en psicología clínica, y es que un estudio de Warden en 2009, llamado Grief Counseling and Grief Therapy, explica cómo la ausencia de un cuerpo impide a los familiares completar las etapas de duelo, dejándolos atrapados en un estado de espera eterna, conocida como el duelo congelado. Este tipo de duelos congelados los podemos ver en historias como en México, con los miles de desaparecidos. Las madres, su preocupación de no encontrar a su hijo es mayor, porque aún no saben si siguen vivos o no. Si ellas supieran que ya no tienen vida, cierran ese ciclo de preocupación y todo quedaría pues en un duelo ya concluso. Pero cuando no pasa esto, es lo que se le conoce como el duelo congelado y es terrible, es una agonía que cargas hasta el final de tus días. Y bien, pues las calles de Sabar y Dhaka se convirtieron en altares improvisados. Cada fotografía pegada en una pared, cada cartel con un nombre perdido, era un grito contra el silencio. La comunidad encontró en el recuerdo colectivo una forma de resistencia, mantener viva la memoria de las víctimas. Como diría el sociólogo Maurice Halbach en 1950 en su estudio de la memoria colectiva, las tragedias de este tipo no se entienden solo en lo individual, sino como cicatrices compartidas que pasan de generación en generación. El duelo inconcluso se transformó en lucha. Muchas familias comenzaron a organizarse en colectivos y sindicatos, reclamando justicia y mejores condiciones laborales, convirtiendo la memoria de sus fallecidos en un motor para exigir cambios. Este trauma colectivo no solo pertenece a Bangladesh, sino al mundo entero, porque en cada camiseta barata que compramos, en cada prenda de moda rápida, resuenan los ecos de aquel 24 de abril de 2013. El duelo inconcluso de esas familias sigue recordándonos que el costo real de la ropa no se paga en la caja, sino en las vidas humanas. Ahora, hay que saber bien esto. ¿Quién fue el dueño del Rana Plaza?
El edificio pertenecía a Sohail Rana, un empresario local con fuertes conexiones políticas en Bangladesh. Sohail Rana era un miembro del ala juvenil del Partido Nacionalista de Bangladesh y había construido el edificio en 2006. Y brevemente, ¿cómo se construyó? Pues originalmente se cuenta que el edificio contaba con una autorización para solamente tener 5 pisos destinados a oficinas y locales comerciales. Escucha bien. Sin embargo, Sohail Rana añadió ligeramente 3 pisos adicionales y en lugar de oficinas los alquiló a fábricas textiles que instalaban maquinaria pesada, algo para lo que evidentemente la estructura no había sido diseñada. Pues, ¿qué pasa con este desgraciado después del derrumbe? Mira, después de la tragedia, Rana intenta escapar hacia la India, pero es detenido por la Rapid Action Battalion, una fuerza de élite que solamente existe en Bangladesh, cerca de la frontera, el 28 de abril de 2013, apenas 4 días después del colapso. Fue acusado de homicidio y violaciones de seguridad de la construcción. En 2016, la Fiscalía de Bangladesh presentó cargos de asesinato contra 41 personas, incluyendo a Sohail Rana, ingenieros, dueños de las fábricas y funcionarios locales que ignoraron las advertencias. Y en 2017, Rana, desgraciadamente, fue condenado solamente a 3 años de prisión por corrupción, en un juicio separado relacionado con sus finanzas, mientras que el juicio principal por homicidio múltiple sigue aún en curso, y esto se ha retrasado varias veces por la lentitud del sistema judicial y las influencias políticas, pero esperemos que nunca salga este desgraciado. Además de este responsable, ¿quiénes más fueron los responsables y cuál fue el laberinto judicial? Mira, el colapso del Plaza Rana no solamente fue un accidente evitable, fue una tragedia anunciada, ¿no? Detrás de los escombros, pues, no solo había ladrillos y cuerpos, amigos míos, sino también nombres y rostros que tenían, pues, responsabilidad de este caso. Pues, como ya te contamos de Sohail Rana, lo construyó en 2006 el Plaza Rana y le valió todo lo que él quiso hacer porque, pues, de los 5 pisos que fueron autorizados, lo elevó 3 pisos más y sumando, pues, estos niveles ilegales. Pero mira, hicimos un análisis aproximado de qué fue el peso que podría haber, pues, llevado al límite a esta construcción del Rana Plaza. Mira, en un análisis aproximado, quiero que sepas que cada máquina de coser industrial pesa en promedio 80 kilogramos y alrededor de unas 500 máquinas de piso habían en ese lugar. Solamente la maquinaria sumaba 40 toneladas por piso. Y esto se le añadía aproximadamente unos 10,000 kilogramos, aproximadamente 10 toneladas, de otros equipos pesados como generadores, cortadores y prensas. En total, cada piso ilegal tenía alrededor de 50 toneladas adicionales de peso. Y como fueron 3 pisos ilegales, el edificio cargaba aproximadamente 150 toneladas de peso extra, amigos míos, sin contar trabajadores ni materiales de producción. Esto es una locura, porque esto demuestra que la estructura estaba diseñada solo para oficinas de 5 pisos, oficinas. Y este lugar estaba soportando una carga muy superior a la prevista, lo que incrementó de manera crítica el riesgo, obviamente, de colapso. Y el 23 de abril de 2013, un día antes del derrumbe, como te decía, pues ya había grietas visibles en las paredes, amigos míos, y pues a través de esta tragedia Rana sigue en prisión, pero desde la perspectiva psicológica, lo que ocurrió en el Rana Plaza es lo que el psicólogo Albert Bandura en 1999 describe como la desconexión moral. Esto es un proceso donde los responsables justifican sus actos, minimizan daños o culpan a las víctimas para no sentirse culpables. Así, los empresarios y autoridades que ignoraron las grietas pudieron seguir adelante con tal de proteger sus ganancias, deshumanizando a los trabajadores que murieron al día siguiente. Y la justicia en este caso pues se ha convertido en un laberinto de aplazamientos, como lo hemos visto, y cada retraso judicial pues prolonga el sufrimiento de las familias, reforzando de que la vida de un obrero vale menos
que la de quienes se enriquecen con su trabajo ilícito, amigos míos. Pues bueno, hubo un proceso judicial, si se puede decir así, y una respuesta oficial del gobierno. Y verás, tras el derrumbe del Rana Plaza en abril de 2013, la reacción del gobierno de Bangladesh fue inmediata, pero también contradictoria. En las primeras horas, altos funcionarios, incluyendo al entonces primer ministro Sheikh Hasina, comparecieron públicamente para anunciar que el Estado asumiría las labores de rescate y que castigaría a los responsables. Sin embargo, como lo estamos escuchando, la realidad fue muy distinta, amigos míos. En un primer momento, el gobierno intentó minimizar la magnitud del desastre, amigos míos. Medios locales como Daily Star documentaron cómo portavoces oficiales hablaban de, entre comillas, un accidente trágico, en lugar de reconocer que se trataba de un acto de negligencia empresarial y de corrupción estatal. El edificio no contaba con permisos legales para 8 pisos, como te lo habíamos dicho, y aún así pues fue inaugurado y ocupado con el conocimiento de las autoridades municipales que aceptaron sobornos para ignorar las irregularidades. ¡Qué tremendo! Y mira, en los días posteriores la narrativa oficial se inclinó hacia el nacionalismo económico. Se pedía a la población que no dejara de confiar en la industria textil, ya que ésta representaba casi el 80% de las exportaciones nacionales. Aún así, los funcionarios justificaban que culpar a un país entero podría poner en riesgo a millones de empleos, desplazando así la atención de los responsables directos hacia un discurso de protección nacional. Esta era la estrategia de limpiar la imagen. Escucha. El gobierno también buscó limpiar su imagen frente a la comunidad internacional. El Ministerio de Trabajo anunció apenas semanas después la creación de un plan de acción para la seguridad en fábricas, donde supuestamente se fortalecerían las inspecciones y exigiría que los edificios textiles cumplieran con normas de construcción. Sin embargo, investigaciones de Human Rights Watch en 2015 demostraron que muchas de esas promesas no pasaron del papel. Los inspectores seguían siendo factores insuficientes y vulnerables a sobornos. Clásico en todos lados. Ahora, a nivel mediático, la estrategia fue clara. Proyectar imágenes de funcionarios visitando hospitales, entregando cheques simbólicos a familias de víctimas y acompañando ceremonias públicas de luto. No obstante, activistas de Clean Clothes Campaign denunciaron que gran parte de la ayuda económica prometida jamás llegó a las familias afectadas. Esta de Clean Clothes Campaign es un activismo muy interesante. De aquí te voy a mandar, de esta organización es donde te voy a mandar la investigación que yo tengo más completa, así que te la voy a poner seguro aquí para que la puedas leer, por favor, investiga, estúdiala un poquito más si vale la pena, Ahora, mira, según investigaciones del psicólogo social Erving Goffman en 1967 llamado Frame Analysis, los gobiernos suelen recurrir a marcos de encubrimiento en contextos de crisis, manipular el discurso oficial para reducir la percepción de culpa. En este caso, el gobierno de Bangladesh intentó instalar la narrativa de que el derrumbe era un desafortunado accidente dentro de una industria esencial y no era un crimen corporativo permitido por una corrupción estatal. Ahora, un estudio de Kaber, Hook y Sulaiman en 2019 llamado Multi-Stakeholder Initiatives in Bangladesh After Rana Plaza indica que la respuesta gubernamental estuvo marcada por una psicología de contención. En lugar de confrontar la raíz del problema, la corrupción y la falta de seguridad, además de una explotación laboral, se centraron en medidas cosméticas para mantener la estabilidad social y económica. Este genera en la población un fenómeno conocido como indefensión aprendida, concepto hecho por Martin Seligman en 1975, donde las comunidades afectadas terminan resignándose a que, aun en tragedias de tal magnitud, nada cambiará realmente. Ahora te voy a compartir unos datos que muestran la negligencia más de lo que ya estás viendo, créeme. Bien, el edificio tenía licencia únicamente para 5 pisos, como lo hemos estado viendo, y se levantaron 8. Y según la Universidad de Bangladesh de Ingenieros y Tecnología, conocida como la UET,
en 2014, las columnas originales estaban diseñadas para soportar solamente un máximo de 3.500 toneladas de peso estático. Con los 3 pisos extra y las miles de máquinas industriales instaladas, cada máquina de coser industrial pesa, como te decía, alrededor de 80 a 110 kilogramos en promedio. El edificio llegó a soportar una carga cercana a las 5.200 toneladas. Es decir, y escucha esto, más de un 48% por encima de su límite estimado. Ahora, si se construyó en 2006 hasta este momento que fue el accidente, ¿cuánto tiempo soportó? Y es que a pesar de que el 24 de abril de 2013 se detectaron grietas un día antes del colapso, las autoridades municipales no ordenaron el cierre definitivo y los trabajadores pues fueron obligados a trabajar por amenazas de despido. Y en este contexto pues el gobierno tuvo la oportunidad de actuar con firmeza, pero eligió proteger intereses económicos y políticos. Esto no solo generó una nueva capa de trauma psicológico en las víctimas, sino que también consolidó la percepción de que la vida humana en Bangladesh, en especial la de los trabajadores pobres, vale mucho menos que el dinero que se mueve en la industria de la moda rápida. Y aunque es algo triste y es un dato terrible, es la realidad, amigos míos. A la gente ya no le interesa lo que sucede con estas vidas. Lo que les interesa es el dinero que producen para los grandes magnates. Ahora, cuando el polvo del Rana Plaza aún estaba suspendido en el aire, el mundo ya miraba esa cifra de 1.134 personas fallecidas y más de 2.500 heridas. Y esto generó un acuerdo en Bangladesh en 2013 como un giro legalmente vinculante, ya que es cuando ocurre algo muy poco común en cadenas globales. Marcas internacionales, sindicatos globales y sindicatos bangladíes firmaron el acuerdo sobre seguridad contra incendios y de edificios en Bangladesh en mayo de 2013. A diferencia de los, entre comillas, códigos de conducta voluntarios, este instrumento era legalmente vinculante con inspecciones técnicas independientes, plazos de reparación y posibilidad de arbitraje para hacer cumplir compromisos. Según el propio acuerdo, esa arquitectura legal, nacida directamente tras el Plaza Rana, fue la condición para corregir riesgos estructurales de manera masiva. Según investigaciones impulsadas por la OIT, la compensación a víctimas no podía quedar a la caridad. Por eso se creó el Rana Plaza Arrangement y su Donors Trust Fund, con una meta de $30 millones que, de acuerdo con comunicados oficiales y campañas de presión, se completó en 2015 para cubrir compensaciones conforme a estándares internacionales, los cuales no pudieron regresar tristemente a las víctimas de este caso, pero una compensación para las familias y más en lugares como estos en los cuales pues hace falta dinero, creo que cayó bien. Desgraciadamente hay que decirlo así. Y conforme avanzó la década, el acuerdo evolucionó. En 2021 nació el International Accord para extender el modelo a otros países con riesgo alto, como en Pakistán. El acuerdo comenzó a operar con más de un centenar de compañías adheridas y centenares de fábricas bajo inspecciones y capacitaciones de ingenieros locales. Según reportes especializados recientes, la expansión está en curso y busca replicar la fórmula. Inspecciones independientes, más correcciones obligatorias y más una voz sindical. Esto está maravilloso. Y esta historia no es tan rara, créeme, porque según la Comisión Europea, tras el derrumbe se lanzó en 2013 el Sustainability Compact UE Bangladesh OIT, que condicionó relaciones comerciales a mejoras en seguridad, libertad sindical y aplicación de la ley, una forma de diplomacia regulatoria que vinculó el acceso a mercados con reformas laborales y que en un movimiento clave vino de Estados Unidos de acuerdo con comunicados de la USTR en 2013, que suspendió el trato arancelario preferencial a Bangladesh por preocupaciones de seguridad y derechos laborales, enviando una señal directa a compradores y al gobierno sobre el costo de inacción. Y bien, vamos a una estadística y panorama para medir la tragedia y comparar la historia.
Porque para ir cerrando este episodio y para dimensionar un poquito lo que sucedió bien en Rana Plaza, no solamente vamos a necesitar este caso hablando de lo que sucedió, sino números, datos fríos de las víctimas, ¿no? Ahora sí nos vamos con las cifras cerradas y oficiales y el peso del desastre, ¿no? Verás, ya como cifras oficiales consolidadas por varias organizaciones internacionales, el colapso del 24 de abril de 2013 dejó 1.134 personas fallecidas y alrededor de 2.500 heridas. La búsqueda del sobreviviente se extendió 19 días hasta el 13 de mayo de 2013. Esas cifras convierten a Rana Plaza en el desastre industrial más letal en la historia de la confección, no moderna, sino de toda la historia. Ahora, hay que hacer una comparación histórica porque es importante en el contexto global de desastres laborales. Esto es tristísimo. Escucha, esta tragedia se inserta en una lista negra de fallas industriales que marcaron cambios políticos y sociales. Escucha, Triangle Shirtwaist en Nueva York en 1911. 146 muertos, principalmente jóvenes trabajadoras, en un incendio que impulsó reformas laborales en Estados Unidos y una creación de normas de seguridad. Tasren Fashion en Dhaka en 2012. Incendio en noviembre de 2012 con al menos de 112 a 117 fallecidos. Muchas salidas estaban cerradas y este incidente fue clara advertencia previa a lo que sucedió en el Rana Plaza. Bhopal, en India, en 1984. Fuga de gas tóxico con efectos a largo plazo. Muertes inminentes estimadas en decenas de miles en total por una exposición prolongada. Un recordatorio de que las consecuencias persistentes de los desastres industriales todavía existen. Esta historia pues no solamente es una anécdota, ¿no? Así que también es importante hablar del trabajo infantil y las condiciones peligrosas. Mira, el trabajo infantil y las labores peligrosas persisten porque, como te comentábamos, según el informe de conjunto OIT-UNICEF 2024, hay aproximadamente 138 millones de niños en trabajo infantil a nivel global, de los cuales 54 millones realizan trabajos peligrosos que amenazan su salud y desarrollo. Ahora, ¿hay indicadores a largo plazo? ¿Realmente mejoró la seguridad, amigos míos? Pues mira, según informes de seguimiento de la OIT y evaluaciones independientes, en la década posterior se redujo la cantidad de infraestructuras críticas con fallas detectadas y aumentó la formación en seguridad. Pero mira, esto es clave porque la mejora es heterogénea. Mientras algunas fábricas aplicaron correcciones completas, otras dependieron de auditorías internas y quedaron fuera del alcance de acuerdos por subcontratación opaca. El mensaje es claro, amigos míos, hay progreso, pero no es uniforme ni irreversible, así que todavía falta mucho por trabajar con esto. ¿Y cuál es el panorama comparado? ¿Qué aprendimos y qué no? Si comparamos el incendio de Triangle Shirtwaist en 1911 o el incendio en Tasren en 2012, hay un patrón recurrente, amigos míos, una tragedia masiva que genera un empuje reformista. Triangle llevó a reformas laborales en Estados Unidos. Tasren y Rana Plaza empujaron a la creación de instrumentos internacionales y a mayor escrutinio mediático y de consumidores. Pero la diferencia principal hoy es la interdependencia global. Las cadenas de suministro son transnacionales, por lo que la responsabilidad recae en actores remotos, marcas, consumidores y reguladores extranjeros. Esto obliga a soluciones igualmente globales, acuerdos internacionales, leyes de debida diligencia. Ahora, ¿qué indicadores debemos mirar para saber si algo cambió? Pues mira, para evaluar si la industria se volvió más segura, se debe de observar lo siguiente: números de inspecciones independientes realizadas anualmente y porcentajes de hallazgos corregidos, participación sindical efectiva en planes de remediación, transparencia de la cadena de suministros y leyes nacionales e internacionales de debida diligencia aplicables y su grado de enforcement. Mira, estos números nos dicen mucho, revelan magnitudes
patrones y responsabilidades, pero también nos pide algo, que esos datos no se vuelvan nada más cifras, amigos míos, sino impulsos para políticas efectivas, vigilancia real y cambios de conducta, tanto de marcas como de consumidores y gobiernos. El reto es convertir dolor en acción verificable, y esto es algo muy real, amigos míos. Desgraciadamente, el dolor que pasaron las víctimas, las familiares y las comunidades de estos casos que te vengo contando, en especial de Rana Plaza, han hecho que haya una acción, desgraciadamente la mala. Y ahora vamos a hablar, para ya ir cerrando de lleno este episodio, con lo más importante: las voces de la comunidad y de los testimonios de las personas que más importan aquí, que son pues las víctimas. Vamos a hablar de Reshma Begum. Reshma fue rescatada con vida 17 días después del colapso del edificio. Durante su tiempo atrapada, se alimentó de galletas y respiró a través de una tubería. En una entrevista con The Guardian expresó, cito: "Nunca soñé que vería ese día. Estoy agradecida por estar viva". Posteriormente, Reshma abandonó su trabajo en la industria textil y comenzó una vida nueva en un hotel de lujo. Nilüfer Begum. Nilüfer fue rescatada después de estar sepultada durante horas. En una entrevista con Dhaka Tribune relató, cito: "Estuve sepultada bajo 2 cadáveres durante 9 horas antes de ser rescatada. ¡Qué horrible caso!". Mousumi Begum. Mousumi trabajaba en el 6º piso del Rana Plaza y en una entrevista con ActionAid describió el incidente como, cito: "Un capítulo trágico en mi vida. Un capítulo que ha afectado profundamente mi vida diaria y mi familia". Shabana. Su nombre ha sido cambiado para proteger su privacidad, y en una entrevista con Human Rights Watch compartió, cito: "A veces no puedo dormir sin pastillas. Sigo recordando cuántas personas murieron ese día". Saddam Hussein. Debes de entender que no estamos hablando de Saddam Hussein, es Saddam Hussein con O. No hablamos del otro viejo. Ahora sí. Saddam Hussein trabajaba en un edificio vecino al Rana Plaza, y en una entrevista con Pulitzer Center relató, cito: "Perdí la mitad de mi brazo derecho cuando el complejo de Rana Plaza colapsó sobre el edificio donde trabajaba". Ahora hablaremos de Sumi Abedin, de Reana Akhter y Yasmin Akhter. Estas sobrevivientes han sido perfiladas en reportajes como The Guardian, New York Times, Time, Dhaka Tribune y documentales. Sus relatos comparten experiencias similares a las que ya hablamos de los testimonios. Y ahora, ¿dónde están recogidos los testimonios en medios y formatos? Pues prensa internacionales como The New York Times, The Guardian y Reuters, BBC, crónicas, perfiles y reportajes en terreno con nombres y testimonios directos, además de la prensa local como Dhaka Tribune, The Daily Stars y Proton Allo, entrevistas en profundidad con sobrevivientes y familias, en las ONGs y organizaciones de derechos laborales, como hablamos mucho de Human Rights y de Clean Clothes, y además de fotoperiodismo que ha sido una maravilla para documentar este caso, como el de Talisma Akhter y Ismail Ferdows. Estas imágenes pues realmente documentaron la tragedia acompañando de testimonios orales. Y bueno, pues estas voces que yo te conté no solamente son estadísticas, este caso no solamente son datos, son cuerpos, son nombres, son familias, amigos míos, y comunidades que cargan un recuerdo vivo. Al escuchar, por ejemplo, a Reshma, a Nilüfer, a Sumi y a tantos otros casos, no solamente nos enteramos de los minutos y horas del derrumbe que entendimos acerca de sus relatos. No solamente era escuchar lo que ellos vivieron, sino que son voces que pudieron vivir para dar una prueba y exigencia de justicia, reparación y memoria, amigos míos. Y es que el derrumbe del Rana Plaza no es solo una fecha en la historia de Bangladesh ni un episodio aislado de la tragedia laboral. Este es el reflejo crudo de cómo el sistema económico global puede convertir, amigos míos, la vida humana en un costo prescindible, en una cifra más dentro de una cadena de producción que alimenta pues a lo más banal, a una moda rápida, amigos.
No olvidemos que el 24 de abril de 2013 más de 1,100 vidas se perdieron bajo los escombros y con ellas se quebraron también miles de familias, amigos míos, comunidades enteras y la confianza de un modelo económico basado en la explotación. Según investigaciones de la Organización Internacional del Trabajo en 2017, casi el 80% de las trabajadoras en la industria textil en Bangladesh eran mujeres jóvenes, muchas entre 16 a 25 años, que no contaban con alternativas laborales, aceptaban condiciones indignas por necesidad. Este dato revela no solo la precariedad laboral, sino también la dimensión de género que cargaba este desastre. Un estudio realizado por Rahman y Khan en 2015 en la Universidad de Dhaka encontró que más del 60% de los sobrevivientes desarrollaron un trastorno del estrés postraumático y un 40% presentaba una depresión clínica severa 2 años después de la tragedia. Los relatos de trabajadores rescatados hablan de noches interminables escuchando los gritos apagarse bajo el concreto, un trauma que se transformó en un eco perpetuo en su memoria. Pero amigos míos, el caso del Rana Plaza interpela al consumidor, porque según un informe de Human Rights Watch en 2019, solo un año después del derrumbe, el consumo de moda rápida creció a un 21% a nivel global. Lo que demuestra que pese al escándalo, los hábitos de comprar apenas han cambiado muy poco. Nos enfrentamos a una contradicción brutal. Conocemos el costo humano, pero elegimos seguir comprando y vestirnos a la moda. La reflexión es clara y dolorosa, amigos. Cada camiseta barata que encontramos en un escaparate puede llevar consigo el precio de la vida de alguien como Rihanna, una costurera de 19 años que soñaba con estudiar enfermería, o como Abdul Karim, padre de familia que trabajaba turnos dobles para dar educación a sus hijos. Sus nombres y sus historias se diluyen en la estadística, pero son ellos quienes realmente sostienen el peso de nuestra comodidad. Y no solo ellos, hay un sinfín de nombres que hasta el día de hoy mueren y siguen trabajando en el momento en que tú estás escuchando este episodio para que tú y yo vistamos de cierto modo a la moda, amigos míos. Y este caso no solamente se trata de Bangladesh, se trata de todos nosotros, de las empresas que trasladan su producción buscando abaratar costos sin mirar las consecuencias, de los gobiernos que permiten la impunidad y de los consumidores que preferimos voltear simplemente la mirada. El Rana Plaza fue un grito que atravesó fronteras, un recordatorio de que la ropa que vestimos puede estar manchada, no de diseño, sino de sufrimiento humano. Y es ahí, amigos míos, donde entra la pregunta incómoda para todos los que estamos escuchando este episodio. ¿Vale la pena vestir barato si detrás de cada prenda hay vidas truncadas? El cierre de este episodio no puede ser un simple adiós. Es una investigación, amigos, y una invitación directa a que reflexionemos, a cuestionarnos y a exigir transparencia a las marcas y a reconsiderar nuestros hábitos de consumo. Porque si algo nos deja el recuerdo del Rana Plaza es que el verdadero precio de la moda rápida no se mide en dólares, sino en vidas humanas. Y amigos míos, este ha sido el episodio del Rana Plaza. No olvidemos, por favor, lo que se habla en este episodio. Investiguemos más acerca de las marcas donde compramos nuestra prenda, nuestros productos, de dónde vienen y qué es lo que nos venden, amigos míos. Además, una de las cosas que yo apoyo muchísimo es la venta de la paca, vamos a decirlo. Y es que realmente la paca, amigos míos, es un nuevo movimiento que nos ayuda a darle una segunda vida a prendas en lugar de gastar en cosas nuevas. Porque realmente, amigos míos, la contaminación generada por la industria de la moda es significativa, quiero que lo sepas. Y es que esta es responsable del 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. La producción textil, amigos míos, genera el 20% de la contaminación.
del agua potable con tintes químicos y cada año entre 92 y 100 millones de toneladas de residuos textiles terminan en vertederos y además de liberaciones de microplásticos derivados de fibras sintéticas. Entonces, como podemos ver, de 92 a 100 millones de toneladas pues de prendas terminan siendo desechadas día a día, amigos míos. Entonces, es terrible pues que anualmente de 92 a 100 millones de prendas y de toneladas de prendas más bien sean desechadas, amigos míos. Así que esto es una reflexión final para que entendamos que es bueno el poder reutilizar prendas, el comprar ropa de segunda mano y que esto siempre será mejor que estar alimentando esta práctica tan terrible de la moda. Amigos míos, espero que este episodio haya sido de su agrado, de su completa pues divulgación y sobre todo que les quede como a todos nosotros como una enseñanza. En realidad hay que tomarlo seriamente y por favor compartan este caso porque es importante dar voces. Recuerda que aquí te voy a dejar la investigación de Clean Clothes en la descripción de este video y de este episodio para que la puedas leer y puedas ver los testimonios de estas personas, las fotografías y lo terrible que ha sido. Entonces, un caso terrible. Pues ya casi cerrando el episodio, a mí me hacía mucho ruido el pensar que en la noche, cuando ya todo era oscuro y pues generalmente nosotros lo ocupábamos para descansar en casita, la gente estaba en escombros y poco a poco veían como las voces se empezaban a apagar, ¿no? Qué terrible aquel caso que vimos de la chica que estaba pues apilada entre cuerpos ya inertes. Es terrible esta historia, porque quien se lleva toda el peso son ellos, gente que quiere llegar a trabajar para darle alimento a su familia día a día y que a nosotros no nos interesa, simplemente nos vamos a una tienda, compramos y al otro día vestimos ropa nueva para un evento, para una fiesta y no pensamos en estos casos que son las personas que sufren de explotación laboral, que les cuesta ganarse un peso y que pues viven en condiciones precarias, ¿no? Entonces espero que este episodio de Relatos Retorcidos les haya quedado pues marcados y que hagamos conciencia acerca de lo que estamos haciendo, amigos míos. Vale más la vida de las personas que vivir por moda. Y pues bueno, recuerda que esto es Relatos Retorcidos, amigos míos, un lugar donde siempre daremos voces a los que ya no tienen común a todas estas víctimas del Rana Plaza. Sin más que decir, yo soy tu amigo Daniel García, Daniel Monkey García, y nos vemos en un nuevo episodio la próxima semana, el próximo domingo, y hasta entonces nos veremos si Dios lo permite. Y ustedes también. Hasta luego.